¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos a esta clase de la semana, nuestra primera clase de la semana. Estamos en el segundo parcial, recuerdan los de la semana pasada. Obviamente algunos estuvieron ahí ocupaditos con sus proyectos y bueno, pues no pudieron checar los temas que vimos. Les pido por favor que lo hagan para que no tengan retrasos en sus actividades. Y bueno, pues hemos comenzado este nuevo parcial con el tema corrientes literarias. Ya di una descripción de lo que son las corrientes literarias a nivel general. Vimos la línea del tiempo general y estamos comenzando por ir analizando una por una estas corrientes para así entender cómo ha sido el proceso a lo largo de la historia de la forma en la que nosotros escribimos, de dónde viene la influencia, de dónde vienen todas estas características que hacen que nuestra literatura sea tan vasta. La literatura mexicana tiene obviamente influencias del extranjero, de los movimientos que se llevaron a cabo en otros países, pero también vamos a ver cómo México ha ido produciendo escritos, vaya, como personajes a lo largo de la historia se han encargado de también marcar una evolución en la forma de plasmar las ideas, obviamente contemplando el contexto de nuestro país. Entonces, ya vimos, voy a hacer una recapitulación, déjenme checar aquí. Vimos ya, vimos la época medieval, que fue la primera que vimos. La antigua Grecia no la vimos, Grecia y Roma no la vimos porque lo expliqué en la línea del tiempo que eran muy similares, entonces, y el medievo también seguía siendo parte de lo mismo, por eso es que lo salté. Entonces empezamos con la época medieval y después tuvimos el Renacimiento y hoy vamos a tener el Barroco, vamos ya avanzando un poquito y se van a ir dando cuenta de varias diferencias, varios puntos importantes que necesitamos comprender para poder analizar de una mejor forma estos avances, ¿no? Entonces, bueno, pues la literatura del barroco es una manifestación literaria que se llevó a cabo en Europa justo después del Renacimiento y coincidiendo con el llamado siglo de oro español. Entonces fue en España donde esta tendencia tiene su mayor esplendor y desarrollo. Entonces la literatura barroca depende del movimiento general que le da su nombre barroco y que no nada más se trató de un movimiento en cuanto a lo escrito, sino que también en otras manifestaciones artísticas. Muchos de estos movimientos, chicos, literarios también fueron movimientos artísticos, musicales, de pinturas, de todas las manifestaciones culturales que existen, danza, y, y vaya, estas corrientes fueron tomando esos caminos dependiendo del entorno social. Quiero que tengan mucha atención a esto, eh, porque el entorno social modifica la forma, la perspectiva de ver una realidad. Por ejemplo, no es igual el entorno social, por ejemplo, de mis padres. Ellos estuvieron, en el caso de mi papá, estuvo en el movimiento del 68 y perdió a parte de su familia, y esa generación tiene una forma, la música, la pintura, el arte, las letras, una forma muy particular de expresar sus sentimientos. Son de protesta, son canciones llenas de rabia contra el gobierno, etcétera, etcétera. Y las pinturas también son pinturas muy fuertes, con mensajes sociales muy fuertes. Y en el caso de esta época, sin duda los movimientos que se están dando, como en el caso de ustedes ahorita como generación, están los movimientos pro igualdad, pro vida, digo, más bien están defendiendo causas, aborto, no aborto, los derechos de igualdad, matrimonios igualitarios. Hay muchos temas y todos esos temas se ven reflejados en las canciones y en la pintura, etcétera, etcétera. Y lo mismo sucedió en el barroco. Recuerden, el medievo era la figura central, la más importante, era Dios y el rey. En el Renacimiento también seguían siendo parte Dios, el rey, pero ahora se estaba buscando ese despertar individual que el ser humano también tenía
todos por igual, sin importar sus clases sociales, tenían esa capacidad creativa. Y entonces ahora en el barroco vamos a descubrir cuáles son esas diferencias que se están marcando. Entonces, los temas comunes de el romanticismo, pues eran la vida y el constante cambio, los temas sobre el dolor, el sufrimiento, el hombre, su existencia, la repercusión en los demás seres y cosas, y obviamente pues en el barroco se considera ya un estilo sobrecargado, ostentoso, abusivo en el uso de recursos literarios como la metáfora y la antítesis. Este movimiento surgió en un momento de mucha tensión social, política, económica y existencial. Entonces, en esta situación, obviamente, pues los autores comenzaron a expresarse, a hablar sobre las miserias, sobre la peste, sobre la desigualdad de las clases y el alivio que significaba la religiosidad. Entonces, esta corriente tuvo un entorno muy vasto para poder tocar temas de diversos índoles. Aquí lo que más pesaba en el barroco era la cuestión de las clases sociales, de cómo la gente se estaba hartando ya de que solo la clase privilegiada podía tener estudio, la clase privilegiada podía tener alimentos, etcétera, etcétera. Entonces por eso es que surge el barroco como esa necesidad fuerte, aguerrida de protestar. Entonces, los primeros expresiones escritas del barroco fueron en Inglaterra, en Italia y en Francia. Y estos elementos obviamente pues influyeron también en el entorno. Si ustedes ven películas de la época del barroco, se van a dar cuenta de que casi todas hablan de lo mismo, de la vida lujosa de los reyes y de cómo la gente, las mujeres prostituyéndose, los hombres tomando, los niños en la calle sin control, solo la escuela para los niños, no para las niñas, etcétera, etcétera. Entonces, esos son parteaguas muy importantes y también me gustaría que ustedes fueran viendo cómo muchos de estos patrones todavía se siguen repitiendo. Entonces, hay cosas en las que evolucionamos como sociedad y otras en las que no. Entonces vamos a ir analizando estos puntos, ¿ok? Vámonos al próximo video para continuar hablando sobre las características del barroco.